pensando cómo podamos servir a ustedes con la palabra cada vez, cada semana más, y empezando este nuevo año y reconociendo cómo somos como iglesia. Siempre hay lugar para madurar, hay lugar para crecer. Somos la novia, la esposa de Cristo, su cuerpo, y Él está santificándonos por sí mismo. Entonces tenemos que preguntarnos, aún entrando este año nuevo, ¿cómo somos como iglesia? ¿Cómo somos y dónde faltamos? ¿Dónde estamos haciendo las cosas bien como miembros de la iglesia, como iglesia total? ¿Y dónde hay lugar para nuestro crecimiento? Y aquí la iglesia en Tesalónica es una iglesia ejemplar para nosotros. Una iglesia que glorificaba a Dios. Fue una iglesia muy cristocéntrica, establecida por el Señor por su gloria. Aunque no tomaremos tiempo ahora, pueden ver la historia de la iglesia en Tesalónica en el libro de los Hechos. Ahí en la narrativa de la historia de la iglesia primitiva, ahí en capítulo 17. La iglesia fue fundada por medio del evangelismo a los perdidos y la edificación de los creyentes con la clara exposición de la palabra de Cristo. La congregación fue establecida con la enseñanza pura de la palabra, y de acuerdo con 1 Tesalonicenses capítulo 2 y los versículos 1 a 10, con mucho amor y mucha devoción pastoral. Aunque no fue una iglesia perfecta, porque no hay iglesias perfectas, todas las iglesias son comprimidas de personas imperfectas como nosotros. La iglesia constituye un buen ejemplo para nosotros. Por medio del estudio de las Escrituras, en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 10, podemos descubrir por lo menos unos 9, 10, a lo mejor un poco más, características de la iglesia de los tesalonicenses que son dignos de imitar en las iglesias de nuestros días. Iglesias como nosotros. Como ustedes ya saben, exponiendo 10 versículos puede tomar varias semanas si estamos excavando todas las huellas encontradas ahí. Y aunque va a ser necesario entonces sobrepasar un poco, vamos a usar nuestro tiempo hoy para dejar el mensaje, el pasaje ser usado por el Espíritu de Dios para motivarnos y para exhortarnos. Quiero que estamos preguntando cómo somos como iglesia. ¿Cómo somos como miembros de la iglesia? ¿Están identificadas estas características en nuestra iglesia? ¿Y están identificadas las características estas en nuestras vidas? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos reflejando la gloria de Cristo? 1 Tesalonicenses 1, empezando en el primer versículo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la perseverancia de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. ¿Cómo saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por amor que les tenemos? Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. De tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya.
porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, no solamente en Macedonia y en Acaya, sino que también por todas partes de la fe de ustedes en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la buena manera que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nuestro Señor, pedimos ahora que use tu palabra en nuestras vidas, que la lectura y la predicación de tu palabra puede resonar en nuestras mentes, que puede motivar a nuestras afecciones por medio de ser convencidos de las verdades que vamos a considerar y motivados. Pedimos, Señor, cambiar nuestra voluntad, ponernos en acción, aplicando tu palabra y reflejando tu gloria en nuestra iglesia. Pedimos, Señor, usar tu palabra para motivarnos, exhortarnos, animarnos como sea necesario en cada vida, para que la iglesia bíblica, palabra de Cristo, puede ser transformada a una vez más, por medio de tu Espíritu, usando tu palabra para transformarnos para tu gloria. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz. Aquí aún en este primer versículo, una introducción, un saludo que está dando en el principio de su carta, encontramos la primera característica de la iglesia piadosa y ejemplar. La primera característica que notamos, encontrado en versículo 1, es corazones convertidos. Corazones convertidos. Esta característica de la iglesia primitiva se nota porque ellos estaban en el Padre y en el Señor Jesucristo. Las iglesias que honran a Cristo son las iglesias que conste de personas verdaderamente convertidas a Cristo. Debemos ser entonces una iglesia que conste de personas que muestran corazones convertidos. Como Tony estaba enseñándonos en la escuela dominical, las evidencias de la fe, el fruto de la fe, es lo que muestra si una fe es verdadera o no. Debemos ser entonces una iglesia que conste de personas que muestran corazones verdaderamente convertidos a Cristo. La pequeña preposición en, encontrado en versículo 1, tiene un significado mucho más grande que una palabra tan pequeñita. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. De estar en Dios es de haber entrado en una relación personal con Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Por medio de la obra soberana de la regeneración por el Espíritu Santo, cada pecador redimido se une con Dios, siendo bautizado espiritualmente en Cristo, identificado con Él en su muerte, su resurrección, su muerte, su sepultura y su resurrección, como está enseñado en Romanos capítulo 6. Esa unión entre el creyente en el Señor produce nueva vida, la vida eterna, la vida divina, la vida transformada que se identifica la vida de cada creyente verdadero.
Hay un cambio que ha pasado. Las vidas cambiadas. Como dice Hechos 17, versículo 4, cuando Pablo predicó la Biblia en Tesalónica, presentando y explicando el Evangelio de Cristo, su muerte y su resurrección, una gran multitud fueron convencidos de creer en Cristo como Señor y Salvador. Por la pureza de la verdad predicada, el movimiento del Espíritu Santo, usando la palabra, la iglesia fue fundada sobre Cristo, poniendo los nuevos creyentes en Dios y en el Señor Jesucristo. Tristemente, hoy día no podemos decir lo mismo acerca de muchas iglesias, y muchas congregaciones. Aún en nuestra propia iglesia habían miembros que con un tiempo mostraron acciones que indicaron que faltaban la fe verdadera y fueron quitados de la membresía. Tenía una posesión de fe, una profesión de fe, sino una posesión de fe. Aún uno fue quitado por el proceso de la disciplina de la iglesia, como estudiábamos anoche con los varones en el varonil. Hay muchas iglesias llenas de personas muy religiosas que nunca han sido nacidos de nuevo. Personas que profesan Cristo con sus bocas, pero no poseen Cristo con sus vidas. Conocen el plan de la salvación sin conocer a la persona que salva. Intenten de ser reformadas externamente sin ser transformadas internamente. Algunos aunque conocen la palabra del Señor, pero no conocen el Señor de la palabra. Pueden citar los versículos de la palabra. A lo mejor tienen memorizados los versículos de la palabra, pero no conocen el Verbo, el Creador, como fue presentado en Juan 1, versículo 1. Como resultado, muchos asisten a las iglesias sin corazones convertidos, pensando erróneamente que son salvos, cuando en realidad no son salvos. Son personas todavía en el camino hacia el infierno, porque no han arrepentido de sus pecados. No han confiado en Cristo y solamente en Cristo y su obra en la cruz del Calvario para su salvación. Entonces quiero pausar aquí un momento antes que avanzamos y pedirte considerar tu vida. No vamos a esperar hasta el final y decir, hermanos y amigos, quiero ahorita, estamos en el primer versículo, decirte, si tú no has arrepentido de tu pecado, si tú no has confiado en Cristo y Cristo solo, ¿por qué no? ¿Por qué sigues en rebelión? ¿Por qué sigues en este camino que lleva a la destrucción de tu alma? Hoy puede ser el día de la salvación para ti. Hoy puedes arrepentir de tus pecados. Hoy puedes confiar en Jesús, no en Jesús más tus obras, no en Jesús más asistir a la iglesia, en Jesús solo. Hoy puedes recibir el perdón de todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Hoy puede ser el día de tu nacimiento nuevo. Algunos de ustedes necesitan considerar el mensaje del Evangelio. Y no solamente conocer qué dice el Evangelio, pero conocer el Señor de quien habla el Evangelio. Entonces, la primera característica de la iglesia piadosa y ejemplar es que la iglesia conste de personas con corazones convertidos. Debemos empezar ahí. ¿Estás seguro que tú tienes un corazón convertido? Que tú eres creyente. Que no solamente estás aquí sentado
ojalá escuchando la palabra, pero que has aceptado el mensaje. El mensajero quien dio su vida en rescate por muchos. El Salvador. ¿Qué más? ¿Qué es la evidencia? Si dice que sí soy creyente, ¿cuáles son los frutos? Siempre, versículos 2 y 3, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándonos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la perseverancia de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, donde encontramos corazones convertidos, también nos encuentra vidas cambiadas. Vidas cambiadas. Entonces la segunda marca de la iglesia piadosa y ejemplar es que la iglesia consta de personas con vidas cambiadas. Personas con corazones verdaderamente convertidos siempre dan evidencia de su conversión por tener vidas cambiadas, transformadas, diferentes que antes. Vidas que están siendo transformadas a la imagen de Jesús. Nunca puede tener la una sin la otra. La salvación es la raíz y la santificación su fruto. Pablo dio gracias al Señor por lo más importante, la realidad de su espiritualidad en el Señor. Por los creyentes genuinos en Tesalónica, su salvación fue evidenciada por las virtudes de fe, amor y esperanza. Aunque la Biblia no enseña una salvación que viene por obras, la Biblia afirma que la salvación se produce obras. Vamos a Efesios 2, empezando en el versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados, nota, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia, por medio de la fe, no de algo que procede de ustedes, no por obras. Pero no podemos y no debemos parar ahí. ¿Qué dice el versículo 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, salvados por gracia, por medio de la fe y para hacer buenas obras. Pablo dio gracias por la obra de su fe, el trabajo de su amor y la constancia, la perseverancia y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. A la obra de su fe. Su fe produjo obras, pues servicio a Dios y servicio en Dios, en el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Servicio en el poder de Jesucristo y para Jesucristo. ¿Qué dice Santiago? Capítulo 2, versículo 14. Ya vimos por los que estaban aquí en la escuela dominical. ¿De qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? ¿Y qué es la respuesta entendida ahí? No, absolutamente que no. Porque la fe genuina es una fe que produce algo, que produce obras, que produce fruto. Versículo 26 nos dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta.
Regresando a nuestro texto, enseguida Pablo mencionó el trabajo de su amor. Los creyentes verdaderos tienen un amor que actúa. El término griego traducido trabajo aquí como labor significa trabajar con fuerza hasta la fatiga. Esa es una palabra favorita de Pablo si lees sus cartas. Él trabajó así y él esperó que los creyentes estaban trabajando así, dando todo al Señor. Es la manera en que sirvieron a Cristo y alcanzando los demás con el Evangelio con mucho sacrificio personal. Los hermanos en la iglesia en Tesalónica no decían, gracias Señor que somos salvos. Ahora vamos a descansar y no hacer nada. No, sus vidas fueron evidenciadas por el trabajo de su amor. Ellos reconocieron que todavía sus familiares y sus vecinos y los compañeros del trabajo estaban yendo al infierno. Y que ellos necesitaban escuchar el mensaje. Y pues podemos ver más adelante en este mismo pasaje como ellos fueron fieles a anunciar las buenas nuevas en otras partes, demostrar con evidencias de vidas cambiadas el poder de Dios, pero no solamente vivir por Dios, pero anunciar las buenas nuevas de Dios. Gastando toda su energía con el propósito, y su amor fue motivado por su amor por Cristo. Amaba a Cristo y entonces sirvieron a Cristo. Entonces la pregunta es, si dices que amas a Cristo, ¿estás sirviendo al Señor? ¿Estás sirviendo al Señor a veces hasta la fatiga? Cuando no es conveniente, cuando no es cómodo, cuando te cuesta algo. ¿Verdaderamente amas al Señor tanto que estás dispuesto a gastar tu vida en el servicio de Él? Lo más que amamos a Cristo, lo más que servimos a Él. Después en nuestro texto, Pablo habla de la constancia, o sea, la perseverancia de su esperanza. Su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la esperanza que ellos tenían, que motivaron su servicio. La esperanza cristiana no es una esperanza como los que dicen, espero que sí. No. La esperanza cristiana es una certeza absoluta, porque sé una confianza en las promesas seguras de un Dios fiel, que siempre cumple su palabra. Un Dios todopoderoso, un Dios soberano y capaz de cumplir sus promesas. Tan convencidos en Cristo y su poder, que cumplir sus palabras, los tesalonicenses sobrevivieron los grandes obstáculos con perseverancia, con sus ojos puestos en Jesús. Versículo 10 nos dice que ellos estaban viviendo esperando de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libre de la ira venidera. Como los tesalonicenses, las iglesias piadosas y ejemplares son identificadas entonces por sus corazones convertidos, evidenciados por las vidas cambiadas. La tercera marca de la iglesia piadosa y ejemplar es convicciones firmes. La iglesia tenía convicciones bíblicas y convicciones firmes. Como creyentes y como iglesia debemos tener convicciones firmes. Convicciones bíblicas, convicciones que vienen de nuestra confianza en las promesas de Dios, en su palabra.
Hermanos, estamos viviendo en un tiempo cuando no es muy popular de platicar acerca de la doctrina. La gente dice, no, pues la doctrina de vida. Es verdad, la doctrina de vida entre la verdad y lo falso. La enseñanza bíblica va a dividir entre los salvos y los inconversos. Pero la doctrina bíblica no debe dividir los creyentes verdaderos porque vamos a estar unidos en la enseñanza, la doctrina bíblica. Muchas iglesias ni quieren clarificar, ni quieren aclarar las doctrinas, o sea, las enseñanzas que ellos creen y enseñan. No quieren tomar una posición firme porque no tienen convicciones arraigados en la palabra. Y como algunos de los políticos, ¿no? Pues yo tengo amigos que creen así, yo tengo amigos que creen así, yo creo en mis amigos. Cristo dice claramente lo que debemos creer. Este debe ser la base de nuestras convicciones. Y mientras maduramos en nuestro conocimiento de la palabra, debemos tener convicciones aún más firmes. Muchos están llevados por cualquier doctrina que sea popular en el momento. La iglesia joven. Recuerden que la iglesia de Tesalónica no fue una iglesia con muchos años. Esta fue una iglesia jovencita. Pero tenían convicciones. La iglesia tenía convicciones firmes, arraigados en la palabra de Cristo y con sus convicciones que fueron motivando su servicio al Señor. Una de las convicciones bíblicas mencionadas aquí en nuestro pasaje también es una de las doctrinas más odiadas día de hoy entre muchas iglesias. Por un falta de entender la enseñanza bíblica, o mejor dicho, por un falta de aceptar la enseñanza bíblica. Esa doctrina es la doctrina de la elección soberana de Dios. Dios eligió a algunas personas en la eternidad pasada por su propia decisión soberana para rescatarles del infierno y darles la vida eterna. Todos merecen el infierno por sus propias obras pecaminosas, pero Él decidió salvar, rescatar a algunos. Aunque sea una doctrina mal entendida y muchas veces odiada, es la verdad y es algo que debe motivar a las iglesias ambos en su evangelización de los perdidos y su edificación de los creyentes. La verdad, hermanos, los que tienen un problema, una queja con la doctrina bíblica sobre la elección soberana, realmente tiene un problema más profundo con la doctrina de la depravidad del hombre. Porque si entendemos que somos 100% incapaces de hacer cualquier cosa buena para acercarnos a Dios, vamos a aceptar la doctrina que la única manera que podemos acercar a Dios es que Dios inicie la obra en nosotros. Porque si dejamos a nosotros mismos, nunca vamos a buscar a Dios. Amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Él decidió derramar su amor sobre nosotros en la eternidad pasada. La salvación de los perdidos últimamente es obra de Dios soberano, tal como también sea la santificación de los creyentes. Note lo que dice el versículo 4. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes. Sabemos, convicción, claridad de pensar. No tenemos tiempo para descargar todo lo que dice la Biblia sobre la doctrina tan preciosa ahora. Pero notamos aquí la palabra conocemos, o sea, sabemos, que indica una convicción firme.
basado en lo que él podía ver después de la salvación, estaba convencido de la elección de los hermanos ahí en Tesalónica. Pablo exclamó su certeza que los tesalonicenses fueron elegidos de Dios. Es de verdad divina que Dios, por su propia decisión soberana, decidió a salvar a algunos entre los todos que merecen la muerte y sufrimiento eterno en el infierno por sus pecados. Debe motivarnos como motivó a los hermanos en Tesalónica. Muchos dicen, no, pues si creen así, ¿qué va a motivar a la gente a evangelizar? Pues notamos en este mismo capítulo, esta iglesia fue una iglesia evangelizadora. Fueron motivados porque sabían que Dios tiene sus elegidos entre el mundo y vamos a anunciar las buenas nuevas y dejar los resultados a Él. Pero Él va a usar las buenas nuevas a salvar a los elegidos de Dios. Debe motivarnos en nuestro evangelismo, sabiendo que Dios tiene elegidos en todas partes, quien creerán en Cristo. ¿Cómo podemos ver más adelante en el capítulo 1? Los hermanos en nuestro pasaje testificaron de Cristo grandemente, sin duda, motivado por la firmeza de sus convicciones. Fue una iglesia jovencita que recibieron la palabra, no como la palabra de hombre, sino como es la palabra de Dios. Es lo que Pablo profesó, declaró un poco más adelante que nuestro pasaje. Ellos tomaron en serio la palabra de Dios y practicaron sus convicciones. También nos motiva que Dios cumplirá su obra de santificación en las vidas de los verdaderos creyentes. Porque seguimos enseñando a todos todo lo que Cristo ha mandado, como es la gran comisión. Porque los verdaderos creyentes van a querer obedecer la palabra de Dios. Es una marca, una evidencia de su salvación, el deseo de obedecer al Señor, quien los salvó. ¿Qué dice Romanos 8, versículo 28 y adelante? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden, o sea, cooperen para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Esa es la confianza que tenemos de seguir obedeciendo y siendo transformado por el proceso de la santificación. Y de seguir enseñando la palabra de Dios a los creyentes, porque van a responder. Nada ni nadie puede impedir el propósito de Dios. Desde la eternidad pasada, Dios decidió antemano de derramar su amor íntimo sobre algunos marcados para la salvación con el propósito que ellos sean transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso Pablo podía decir con confianza a los Filipenses 1:6, acerca de los creyentes ahí, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ahora, a lo mejor es importante aclarar cómo Pablo sabía que ellos fueron los elegidos de Dios. La realidad es que no podemos saber nosotros quiénes son los elegidos de Dios antes de que ellos son nacidos de nuevo.
Un perdido parece otro perdido. Y no sabemos quiénes son los que Dios va a dar la salvación. Por eso evangelizamos a todos. Evangelizamos a todos, testificamos a todos, llamando a todos al arrepentimiento verdadero de sus pecados y a confiar en Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Y decimos, si tú crees en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario, si tú arrepientes de tus pecados, serás salvo. Y es verdad. Y los que responden al mensaje van a ser salvos, todos. Pero sabemos que los únicos que van a responder el mensaje son los elegidos de Dios. Tengan cuidado de no concluir que alguien a lo mejor no es elegido por Dios solamente porque por muchos años ha rechazado el Evangelio. Muchos rechazan el Evangelio por casi toda la vida. Y por fin llegan a ser creyentes en Jesús. Siguen evangelizando todos. Por el testimonio de los tesalonicenses, después de su salvación, fue obvio que su fe era real y entonces Pablo tenía confianza de llamarlos los elegidos de Dios. Capítulo 1 y versículo 10 confirma cómo los tesalonicenses convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Nadie viene al Padre sino por el Hijo. Y nadie viene al Hijo si no es nacido de nuevo, regenerado por el Espíritu Santo, quien usa la palabra para convencer a los elegidos de Dios a confiar en Cristo Jesús. Es por medio de la palabra que Él va a dar el regalo de la fe, para que confíen en Él. La iglesia en Tesalónica tenía convicciones firmes, una vista alta de Dios y una vista correcta de los hombres. Muchos tienen al revés, están bajando el concepto de Dios y elevando su concepto del hombre. Hermanos, servimos un Dios santo, separado, un Dios único. Un Dios digno de nuestra adoración. Y la única manera que podemos adorar a Dios es como Él describe aquí en su palabra. No puedo decir, pues yo voy a adorar a Dios a mi manera. No, adoramos a Dios a la manera que Él indica. Porque es la adoración que Él acepta. Nosotros debemos tener convicciones firmes, arraigados profundamente en la palabra de Cristo. Entonces quiero preguntarles, ¿tienes convicciones? ¿Tienes convicciones que están dirigiendo las decisiones en tu vida? ¿Tienes convicciones acerca de lo que deben estar recibiendo como instrucción sus hijos? ¿Estás instruyendo a sus hijos entonces? Porque si esta caja o esta pantalla que está a un lado de la sala en tu casa está instruyendo a sus hijos más que tú, es una muestra que tus convicciones son diferentes de lo que profesa de ser sus convicciones. Si tu convicción es que esta es la palabra de Dios, y que tu familia tiene que recibir la palabra de Dios, entonces vas a estar haciendo la palabra de Dios algo importante en tu vida. ¿Tienes convicciones que están controlando tus decisiones en tu trabajo? Cuando tu jefe te pida hacer algo contrario a tus convicciones, ¿estás dispuesto a decir que no?
soy hijo de Dios, yo estoy obedeciendo su palabra y lo que tú estás pidiéndome yo no puedo hacer, porque es un pecado, es una ofensa a mi Dios Santo. Ah, sí, pero no entiendes cómo es mi trabajo. Yo entiendo cómo es Dios, qué es su palabra. Dios va a honrarte cuando tú estás honrando su palabra. Cuando tus convicciones guíen tus decisiones, no tienes que preocupar. Posiblemente va a perder tu trabajo, pero Dios va a cuidar. Pero si tú decides, bueno, pues yo digo que es una convicción, pero realmente es una preferencia, porque estoy dispuesto a cambiar mi preferencia cuando no es conveniente. Este no es una convicción. Y cuando uno empieza de vivir por sus preferencias en lugar de convicciones basadas en la palabra de Dios, cuidado. Vas a cosechar lo que estás sembrando. Tenemos que vivir por nuestras convicciones y nuestras convicciones deben ser dirigidas por la palabra, hermanos. Pues también como ellos, las iglesias locales piadosas y ejemplares son conocidos no solamente por sus convicciones, pero también por la predicación que convence. La predicación que convence. La exposición de la palabra de Cristo es esencial. El ministerio de la palabra es central, porque el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios principalmente para transformarnos a la imagen de Cristo. El ministerio del púlpito debe ser central entre los ministerios de la iglesia. Ah, pues tú eres muy arrogante porque tú eres el pastor y piensas que el ministerio del púlpito debe ser central, ¿no? No, digo esto porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. La enseñanza, la predicación de la palabra de Dios es la manera principal que Dios va a usar su palabra para transformar las vidas de la congregación. El ministerio de la palabra, no solamente la predicación, aún todos los ministerios de la palabra. El ministerio de la palabra desde el púlpito, entre los estudios bíblicos, para los niños, para los adultos, por medio de la consejería bíblica, es que el Espíritu de Dios va a usar para convencer a los perdidos a creer en Cristo y para edificar y madurar a los creyentes. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿esto es nuestra convicción? Y si esto es nuestra convicción, ¿dónde estamos cuando la palabra está siendo enseñada? Es que antes yo venía a la escuela dominical, pero ahora pues tengo otras cosas pasando y ¿qué está diciendo a sus hijos? La enseñanza de la palabra no es tan importante. No, es que yo sé que debo estar ahí en el principio del culto porque va a empezar el culto con la lectura de la palabra. Pero yo voy a llegar un poco después, entre el tercer canto. ¿Por qué? Porque realmente no es tu convicción que debe estar ahí escuchando la palabra de Dios. Si llegaste a tu trabajo a las 8, a las 9, a las 6 de la mañana, no sé qué hora tienes que estar ahí, pero no puedes llegar a la iglesia a tiempo para escuchar la palabra, ¿qué está diciendo a su familia? No, es el despertador que... No. Vamos a hacer lo necesario para estar allí y escuchar la enseñanza, la aplicación, la lectura de la palabra de Dios. Tristemente hay demasiadas iglesias que enfoquen más en otras cosas. Que enfoquen más en el sonido de su música que en la solidez de su mensaje. En el estilo de cantar, toma más prioridad que el contenido de sus cantos. Y cambian la exposición de la palabra para el entretenimiento de las personas. Nota conmigo lo que dice el versículo 5. Porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el
Espíritu Santo y con plena convicción. Nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, dice. No vino solamente en palabras, pero sí vino con palabras. Tristemente, muchas iglesias son más conocidos por sus sermoncitos para cristianitos, sino por la clara enseñanza de la palabra de Cristo. Pero aunque podemos decir que hay problemas en las iglesias que no predican bien la palabra de Dios, no debemos sentarnos aquí apuntando los dedos a los demás. Porque si tenemos la oportunidad de recibir la plena exposición de la palabra de Dios y no queremos estar o estar alertas, porque descansamos la noche anterior para estar alerta y escuchar la palabra que está diciendo de nosotros. Hay muchos lugares donde ellos predican las opiniones del pastor en lugar de las directivas del Dios soberano. La gente no quiere escuchar de pecado y de la necesidad de arrepentimiento. Entonces les dan pláticas de psicología y principios de la sabiduría humana en lugar de así dice el Señor. Predican un evangelio ligero que en verdad no es el evangelio verdadero. Y cuando uno acostumbre a una dieta de enseñanza así, va a perder el discernimiento, ni va a notar lo que falta en su vida. Es por la predicación, la exposición clara de la palabra que Dios convence el alma. Estudiamos profundamente la palabra para excavar sus joyas y ponerlas en exposición para que todos puedan ver y obedecer. Predicamos el evangelio de Cristo y su obra en la cruz. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad, es locura para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen. Si la palabra de Dios es una locura para ti todavía, es porque tú andas en el camino al infierno todavía. Tienes que arrepentir, tienes que confiar en Cristo, tienes que recibir la palabra como es, la palabra de Dios y no la palabra de hombre. Yo quiero declarar con Pablo, hermanos, proclamo el testimonio de Dios, no con superioridad de palabra o de la sabiduría humana, porque nada me propongo saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Estoy entre ustedes con debilidad y con temor y con temblor, y mi mensaje, mi palabra, mi predicación, no sé, con palabras persuasivas de la sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2, 1 al 5. Realmente yo no quiero escuchar ustedes hablando, mi pastor dice. No, es que mi pastor Antonio dice. Es porque el pastor Brian dice. Yo quiero que ustedes sean convencidos. Es porque la palabra de Dios dice así. Convicciones fundadas en la enseñanza bíblica. Es la palabra del Señor que transforma las vidas. Segundo Timoteo 2:15 adelante nos dice que sean las sagradas escrituras que pueden dar la sabiduría que llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Que toda escritura es inspirada por Dios y útil
para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Si tú estás aquí y dices, pero no tengo este tipo de fe. Vengo, estoy escuchando, pero hasta ahí nada más. Recibes la palabra. La palabra puede dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Sigue escuchando. Pero venga para escuchar. ¿Qué es tu motivo de estar aquí? Porque quieres recibir la palabra de Dios y quieres que tu vida sea transformada para agradar a Dios y vivir por su gloria, o estás aquí por la persona que está sentada a su lado. ¿Qué es tu motivo? ¿Qué buscas? ¿O estás aquí porque tienes pena? Porque alguien va a decir algo. ¿O estás aquí? Si estás aquí, recibes el mensaje confiando en el Cristo que nos da el mensaje, porque tu vida puede ser transformada. Algunos de ustedes vienen a vez en cuando, algunos un poco más que otros, algunos mucho menos que otros, y están mostrando que realmente no tienen interés en la palabra de Dios. No tienen interés en lo que dice Dios. No tienen interés en una vida vivida bajo el señorío de Cristo. Tienes que arrepentir y confiar en Cristo. Por eso Pablo exhortaba a Timoteo y exhorta a todos los pastores en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y los muertos. Por su manifestación y por su reino te encargo solemnemente, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con toda paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos, o sea, las fábulas. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades. Haz el trabajo de un evangelista. Cumple tu ministerio. 2 Timoteo 4, 1-5. Yo tengo que cumplir mi ministerio. Yo tengo que declarar el evangelio a ustedes. Y la verdad estoy muy preocupado por algunos de ustedes. Quiero que vean el Espíritu de Dios usar su palabra en sus vidas. Algunos que profesan de ser creyentes, pero no viven como hay evidencia de una vida real. Otros que ni profesan de ser creyentes y están aquí, pero realmente no dando atención a lo que importa. Otros que son creyentes y ya están creciendo así, pero más así, porque no está dedicándose a escuchar y recibir la palabra de Dios. Nuestra iglesia debe ser una iglesia notada por corazones convertidos y vidas cambiadas. Nuestra iglesia debe ser una iglesia notada por sus convicciones firmes y la predicación que convence. Entonces déjenme preguntarnos todos, considerar, ¿son marcas que identifican nuestra iglesia local aquí en Mochicago? Y primeramente debo preguntar, ¿son características que identifican a tu vida personal? No van a ser características, no van a ser marcas de la iglesia local si nuestras vidas no son marcadas
por estas convicciones, estas enseñanzas. Espero que sí, hermanos, para que la gloria de Dios, espero que sí. Ustedes son la iglesia bíblica, palabra de Cristo. La mayoría de ustedes, algunos de ustedes no. Pero los que son miembros de esta iglesia, ustedes son la iglesia. No, esa no es la iglesia de los gringos, como he escuchado en unos años anteriores. No, pues van a la iglesia de los gringos. ¿Cuántos gringos están aquí? Hay dos. Es la iglesia de ustedes. Ustedes son la cara de esta iglesia. ¿Conocen ustedes la comunidad alrededor de la iglesia? ¿Conocen ustedes la comunidad alrededor de su casa, que son miembros de esta iglesia? Van a decir, no, esta es la iglesia de Pope, esta es la iglesia de Alicia, esta es la iglesia de mi hermano Tato. ¿Por qué? Porque conocen a estas personas y conocen su testimonio y conocen dónde van. No es la iglesia de Pastor Brian, no es la iglesia de Pastor Antonio. Entiendo a veces por qué las personas dicen así, porque es las personas que conocen, con que están hablando acerca de la iglesia. Pero es un señal que la comunidad donde está la iglesia y la comunidad alrededor de los miembros, donde sea, debe ver la iglesia mostrando el amor de Cristo por medio de su trabajo de amor. En el año 2022, este año, he platicado con Pastor Antonio para guiarnos en un plan de visitación. No solamente aquí en Mochicawe, pero aquí en Mochicawe, ahí en Taxtes, Rosales, 2 de abril, hasta Los Mochis, a lo mejor entre otra dirección hasta Constancia, hasta Pochotal, llevando a algunos, enseñando cómo evangelizar y anunciando dónde estamos como iglesia. Yo sé que estamos aquí poco escondido, pero muchos no conocen porque si no viven aquí alrededor no han escuchado. Somos la iglesia. Tenemos la oportunidad de ir y hacer conocer la iglesia, el evangelio a otras personas. Es la iglesia del Señor Jesucristo, entonces vamos a ser fieles en introducir otras personas a la iglesia de Cristo. Algunas marcas deben ser identificadas en nuestra iglesia. Somos la iglesia bíblica, palabra de Cristo. Es nuestro nombre nos identifica primeramente como iglesia. Pues somos una iglesia local, una representación en un lugar del cuerpo de Cristo en el mundo. La iglesia por quien Cristo murió, la iglesia quien tiene Cristo mismo por fundamento y cabeza, la iglesia que consiste en verdaderos creyentes, los que han arrepentido de sus pecados y han confiado en Jesucristo por fe. Existimos para reflejar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Anunciamos nuestro propósito, el propósito dado por Dios con 3 frases principales. Iglesia bíblica, palabra de Cristo, existe para exaltar a Cristo, para edificar a los creyentes y para evangelizar a los perdidos. Dice, evangelizar a los perdidos allá, aunque también los que están sentados aquí. Pero tenemos que salir de aquí con el propósito de entrar a nuestro campo de misiones y evangelizar para exaltar a Cristo. No somos una iglesia establecida por el hombre para cumplir los propósitos del hombre. Somos una iglesia establecida por Cristo para cumplir sus propósitos. Y encontramos sus propósitos aquí en su palabra. Somos la iglesia bíblica, palabra de Cristo. Aunque no sea necesario tener la palabra bíblica en el nombre, una iglesia bíblica es una iglesia que enfatiza la palabra de Cristo. La Biblia, la palabra de Cristo, sea la base, la enseñanza. Juan 1:1, en el principio ya existía el verbo, o sea, la palabra, y el verbo estaba con Dios.
Y el verbo era Dios. Cristo estableció su iglesia. El creador, el que sostiene el mundo. Él estableció su iglesia y prometió a seguir edificando su iglesia. Por eso es imperativo que las iglesias locales sean iglesias que siguen su propósito y que sean edificados en su manera, por la palabra. Perseveramos en la doctrina, o sea, la enseñanza de los apóstoles, encontrada aquí en la palabra de Cristo. Predicamos la palabra de Cristo, nada más y nada menos. 1 Corintios 10:31 dice, entonces ya sea que comen, que beben, o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y nuestro enfoque es de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. No somos una iglesia establecida por el hombre para cumplir los propósitos del hombre. Somos una iglesia establecida por Cristo para cumplir sus propósitos. Entonces, es esencial que entendamos cómo debe ser la iglesia por medio de la palabra de Cristo. Pero no predicamos el evangelio solamente por nuestras bocas, sino también mostramos el amor de Cristo con nuestras vidas. Ese se hace la puente que lleva la palabra a los oídos de otros. Entonces identificaremos otra marca de la iglesia piadosa y ejemplar por el resto de versículo 5 y el principio de versículo 6. Nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo con plena convicción. ¿Cómo saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos? Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra. Aquí vemos el caminar que refleja a Cristo. El caminar que refleja a Cristo, el caminar que refleja a Cristo es evidente en los predicadores, tal como en los que reciben la enseñanza predicada. No podemos predicar una cosa y vivir otra cosa. Los líderes deben imitar a Cristo y pongan ejemplo para los demás. Todos deben imitar al Señor. Imitar aquí viene del término mimites, es la misma palabra que viene mímica. Palabra dio a los corintios también, 1 Corintios 11:1, sean imitadores a mí, como yo también soy de Cristo. Debemos mostrar a otros cómo vivir por Cristo, por nuestra manera de vivir. Pues mi compromiso a ustedes, y más importante a mi Señor, es estudiar cuidadosamente la palabra para interpretarla con precisión, para predicarlo con pasión y para practicarla con convicción en el poder del Espíritu Santo. No soy perfecto, pero perseguiré la santidad personal para ser buen ejemplo, porque yo sé que daré cuenta a Dios por mi vida y mi ministerio. Hebreos 13, 17 y 18 nos dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia deseando conducirnos honradamente en todo. No solamente es mi deseo, pero yo sé que también es el deseo de nuestro pastor Antonio. También. Tomamos muy en serio lo que dice Santiago 3:1. Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Guardamos el ministerio del púlpito para proteger las ovejas bajo nuestro cuidado en el Señor. Y guardar el ministerio del púlpito no solamente incluye las enseñanzas que sean proclamadas, sino también el testimonio de los que van a predicar. El testimonio del predicador y los maestros y otros hermanos involucrados en el ministerio a un nivel u otro es importantísimo. Por eso la iglesia piadosa y ejemplar debe tener un caminar que refleja a Cristo.
Bueno, enseguida podemos ver otra marca de la iglesia en Tesalónica que debe ser evidenciada en nuestra iglesia también. Notamos en nuestro texto el compromiso valiente. El compromiso valiente de los hermanos quienes, como dicen en la última parte del versículo 6, recibieron la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Recibieron la palabra en medio de mucha tribulación. No solamente cuando fue conveniente, cuando fue fácil, cuando no tenía otra cosa que hacer. Costó obedecer la palabra, recibir la palabra. Y fueron dispuestos a pagar el costo. Y con gozo. Contaron el costo y con gozo obedecieron la palabra. Hermanos, no todos reciben el mensaje de la verdad. Muchos lo rechazan. Y entonces nos rechazan a nosotros como mensajeros del mensaje. Eso no debe sorprendernos. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:12? 2 Timoteo 3:12. En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. O sea, sufrirán persecución. También Hechos 14:22 leemos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Versículo 6 de nuestro texto dice, recibieron la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. El término traducido como tribulación tiene la idea de ser aplastada, exprimida, comprimida. A veces sentimos que todo a nuestro alrededor anda en contra de nosotros. Pero recordamos que primeramente todo fue en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos esperar? El mundo odiaba a Él antes que a nosotros. Conociendo a Cristo involucra compartiendo sus sufrimientos. Como los de Tesalónica necesitamos tener el compromiso valiente en la cara de oposición y persecución. La misma valentía mostrada por nuestro Señor. Escuchen a las palabras del Señor mismo en Juan 15, el Evangelio según Juan 15, 18 al 20. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes. Si ustedes fueron del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Entonces, recordando el versículo que leímos de 2 Timoteo 3:12, en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Podemos decir, si nunca experimentamos la persecución por causa de Cristo, debemos preguntar si en verdad estamos queriendo vivir piadosamente o no. Si el mundo es tan feliz con nosotros como somos, porque no somos diferentes que el mundo, ahí está el problema. Pero no debemos olvidar que con la promesa de la persecución también viene la promesa de la bendición. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Regresando a nuestro texto, 1 Tesalonicenses 1, ahora en los versículos 5 y 6, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder,
y en el Espíritu Santo con plena convicción, como saben de qué clase de personas demostramos de ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en mucha tribulación y con el gozo del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que obra poderosamente a llevarnos a Cristo, con toda convicción también nos da un gozo abundante aún entre grandes tribulaciones. Entonces la iglesia piadosa y ejemplar muestra el compromiso valiente, aún en la cara de muchas persecuciones por parte de sus miembros. Entonces déjenme preguntarles, ¿estás dispuesto a sufrir por Cristo? ¿Estás viviendo en tal manera que su vida sea distinta que el mundo alrededor, tanto que el mundo te opone como andaba en oposición a Cristo? Si no estás enfrentando nada de la tribulación por parte de los que se oponen a Cristo, a lo mejor es porque el mundo ya está conformándote a su molde. Debemos ser una iglesia tan comprometida a Cristo que el mundo se note. Y tenemos que tener el compromiso valiente aún en la cara de muchas persecuciones, los que vienen en contra de los seguidores de Cristo. No estamos viviendo en un país, un lugar del mundo donde están matando a los cristianos, hermanos. Donde los mismos familiares están matando a sus hijos, sus hijas, que conviertan a Cristo. Hay partes del mundo, día de hoy, donde predominantemente los musulmanes viven, donde están matando a los cristianos, matando a sus propios familiares. Nosotros tenemos una libertad grande. ¿Qué estamos haciendo con nuestra libertad? Y tenemos una fe así, no sea posible esconder la fe en Cristo. Otras personas van a ver nuestra fe evidenciada en nuestros hechos. Y algunos van a oponernos, pero otras personas van a ver una fe contagiosa. Ahora en nuestro texto podemos ver la fe contagiosa, como está evidenciado en los versículos 7 y 8. Ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en el medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Qué maravilloso testimonio, ¿no? Ojalá sea el testimonio de la iglesia bíblica, palabra de Cristo. La palabra del Señor sea escuchado o sea divulgado. Se ha proclamado, precisamente dice el original, ha resonado la palabra. Es como el sonido del trompeta resonado con fuerza, anunciando la verdad en todas partes. Su convicción sobre la elección soberana en ninguna manera disminuye su celo para anunciar las buenas nuevas del Evangelio como algunos se acusan. No, al contrario, les motivaba de proclamar a Jesucristo en todas partes, con sus bocas y sus vidas, anunciando el poder de Dios para la gloria de Dios. El ministerio divino de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre de responder en arrepentimiento verdadero y con la fe genuina nos motiva de predicar el Evangelio con pasión y persuasión y dejar los resultados a Dios. No depende de nosotros, pero nosotros tenemos que anunciar el mensaje. El éxito no sea en los números de profesiones,
sino en las vidas cambiadas por el poder de Dios. Debemos ser fieles nosotros y confiar en el Señor, que Él cumple su propósito en el mensaje proclamado. Notamos también como resultado de hacer la obra de Dios a su manera, que una iglesia piadosa y ejemplar será notada por un arrepentimiento completo de sus miembros. En todas partes, la fe de ustedes en Dios se ha resonado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la buena manera que ustedes nos recibieron, y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El arrepentimiento completo es una marca de la iglesia piadosa y ejemplar. La fe genuina siempre está acompañada con el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento bíblico es un cambio de mente que resulta en un cambio de vida. Es Cristo como Señor solo que salva. No puede tomar Cristo como Salvador sin deseo de obedecerle como Señor. Él es el Señor y Salvador. No podemos dividirle. Pues yo quiero al Señor como mi Salvador, pero no quiero obedecerle como Señor. Él es Salvador y Señor. No puede, como muchos antiguos aquí en Mochicawi, solamente tomar el nombre de Cristo y algunos términos bíblicos y pegarles a sus prácticas y creencias paganas tradicionales que ya existieron y ser salvo. No, tiene que convertir de los ídolos a Dios. Tiene que abandonar la idolatría en todas sus formas. No puede adorar a la Virgen y adorar a Jesucristo. No puede tomar Cristo por fe al mismo tiempo confiando en sus propias obras para salvarte. No es Cristo más mis obras, es Cristo solo. Salvación es solo por gracia, solo por medio de la fe en Cristo solo. Corazones convertidos, vidas cambiadas, convicciones firmes, predicación que convence, el caminar que refleja a Cristo, el compromiso valiente, la fe contagiosa, el arrepentimiento completo y por último, la esperanza en Cristo. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros de la buena manera que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libre de la ira venidera. Vivimos todos los días con la confianza que Cristo puede venir en cualquier momento. Es inminente su venida. Nos motiva a vivir en tal manera que Él nos encuentra fieles cuando venga. Si Cristo viene ahora, ¿cómo va a encontrarnos? Que Cristo viene mañana, ¿qué vamos a estar haciendo? Aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, dice Tito 2:13. También 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Así estaremos con el Señor siempre. No importa tan difícil son los días, tenemos la esperanza bienaventurada que el mundo aquí no es nuestro lugar. Este no es nuestro hogar. Vamos a estar aquí por un tiempo nada más. Dios va a llevarnos. Dios va a transformar este mundo. No importa tan difícil son los días que tenemos
siempre la esperanza en Él. Las palabras de Jesús, Juan 14, 1 al 3, no se turbe su corazón, creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén también ustedes. Cristo viene y viene para su iglesia. Si tú eres creyente en Él, siga siendo fiel, siempre creciendo, recibiendo la enseñanza de la palabra, para que su vida siga siendo transformada. Y si tú no eres creyente verdadero, arrepiéntate. Deja tus pecados. Confía en Cristo y solo en Cristo. Recibe el perdón de tus pecados. Tienes que arrepentir de tus pecados y poner tu fe en Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos el tercer día, pagando la pena del pecado por todos los que creerían en Él. Hermanos, ¿cómo estamos como iglesia? ¿Cómo estamos como hermanos en Cristo? ¿Estamos viviendo de tal manera que nuestras vidas y nuestra iglesia sean marcadas con las marcas de una iglesia piadosa y ejemplar? ¿Cuáles son las áreas donde todavía tenemos lugar para crecer? Y estamos dispuestos a hacer lo posible, todo lo posible, para recibir la palabra y permitir al Espíritu Santo seguir transformándonos y transformando nuestra iglesia.